Continuamos con nuestras lecciones de cómo es que Dios ha expresado su voluntad en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto en lecciones anteriores lo relativo a la inferencia necesaria. Ahora nos encontramos estudiando lo relativo al ejemplo, porque es otro medio a través del cual Dios nos enseña en su palabra. En la lección anterior habíamos nosotros abordado esos pasajes donde nos muestra que Dios instruye por medio del ejemplo. En la lección de hoy vamos a hablar particularmente del ejemplo aprobado que limita. Ahora, cuando hablamos de un ejemplo es un evento o acto en el Nuevo Testamento. Es sencillamente algo que hicieron las personas. El ejemplo puede ser aprobado o no aprobado. Un ejemplo aprobado es uno que el Espíritu Santo apoya por medio de registrarlo en su libro, sin condenarlo. Un ejemplo no aprobado es uno que está registrado en el libro inspirado, pero está condenado. Pablo, viajando en un bote, cumpliendo el mandamiento de ir y tomar la cena del Señor, son ambos ejemplos aprobados. Judas, ahorcándose, es un ejemplo no aprobado. Un ejemplo no aprobado prohíbe la cosa hecha, mientras que un ejemplo aprobado autoriza o permite la cosa hecha para que sea repetida por nosotros con la aprobación de Dios. Donde no hay autorización, no hay libertad en absoluto. Vamos entonces, hermanos, a ver ejemplos apostólicos aprobados. Pero antes de ver varios de ellos, porque son bastantes, es importante que tengamos presente algo que dije hace un momento y lo quiero volver a repetir. Muchos ejemplos de la Biblia no son aprobados. Caso de Judas, traicionando al Señor, vendiéndole por 30 monedas de plata. O él sustraía de la bolsa del tesoro común que tenía el Señor Jesús con los apóstoles. Muchos ejemplos de Satanás, de los enemigos de Jesús, no son aprobados. También hay algunas cosas que hicieron los apóstoles, no son aprobadas. Gálatas 2 nos habla de la ocasión cuando el apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro por la hipocresía. Yo no voy a leer el pasaje, ustedes lo pueden tomar nota para que más tarde lo puedan leer en tiempo que ustedes tengan disponible. Algunos ejemplos que son buenos, no los podemos imitar. En el primer siglo leemos nosotros de la iglesia hablando en lenguas o profetizando. Bueno, ese es un ejemplo bueno. Pero hoy día no lo podemos imitar. ¿Por qué? Porque las lenguas se acabaron, la profecía se terminó. Pero la Biblia nos manda a seguir algunos ejemplos. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En la misma carta, Pablo, en el capítulo 3, verso 17,
escribe: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 21, también dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estos pasajes y otros confirman que Dios en su palabra enseña por medio del ejemplo. Nuevamente, el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Volviendo al apóstol Pablo, cuando él escribe la primera carta a los Corintios, les dice en el capítulo 10, verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician. Ahora, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, está haciendo referencia a lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y dice que lo que a ellos le ocurrió, las cosas que a ellos le sucedieron, nosotros las tenemos como ejemplo para no ir a hacer lo mismo que ellos hicieron. En otras palabras, está diciendo: hermanos, aprendamos en cabeza ajena, no tenemos que aprender en cabeza propia. Y luego dice en el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada uno de estos pasajes enfatiza que Dios enseña por medio del ejemplo. El apóstol Pablo, en Éfeso, nos registra Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, estas palabras del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Un texto más. Hebreos. Hebreos 13. El escritor de la carta dice en el verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todos los ejemplos aprobados autorizan la acción, pero no todos restringen o limitan o se limitan a la cosa hecha en el ejemplo. Un ejemplo que está autorizando, pero no limitando, lo encontramos en Hechos 16:11, donde Pablo se fue en un bote. Ahora, este ejemplo no nos limita de ir en un avión. Otro ejemplo está en Hechos 27, donde Pablo predicó hasta la medianoche. Recuerden que Hechos 27 habla del apóstol Pablo reunidos con la iglesia para participar de la cena del Señor. Y dice también que predicó hasta la medianoche, que fue cuando Éutico, cansado, se durmió y cayó del tercer piso y se mató. Ahora, ese pasaje de Hechos 27 que dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, obviamente autoriza el sermón extra largo. Hay muchos que les gustan los sermones largos. Pero fíjense, hermanos, que si al apóstol Pablo se le durmió la audiencia, pues no nos extrañemos nosotros también de que la audiencia se nos duerma. Lo bueno para nosotros es que no nos reunimos en un tercer piso para que no se caigan muchos éuticos, porque hoy en día no tenemos el poder para resucitar muertos.
Pero este pasaje autoriza el sermón extra largo, pero no lo limita a eso. No, los sermones no tienen que ser extra largos. Y obviamente, pues eso los hermanos lo agradecen. Hay muchos ejemplos que no solo autorizan el acto mismo, sino que nos limitan a ese acto en particular. Volvamos a Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Hechos 27 autoriza la cena del Señor y limita la cena del Señor de manera que pueda ser tomada solamente el primer día de la semana. No puede ser tomada el viernes o cualquier otro día de la semana. Este ejemplo limita el acto a un día en particular. Este ejemplo no solo autoriza el acto mismo, sino que nos limitan a ese acto en particular el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que dice aquí en este capítulo 16 de Corintios autoriza y limita al tiempo de la ofrenda para el primer día de la semana, como la cena del Señor. No pueden ser hechas, la colecta de la ofrenda no puede ser hecha el viernes. Lo que leemos aquí en este capítulo autoriza y limita la recolección del dinero dentro de una congregación a la ofrenda en el día del Señor. No puede ser tomada por medio de un bazar de caridad, por medio de una rifa o de juego de azar. Es según cada uno de nosotros haya prosperado. Hechos 14. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Este ejemplo autoriza al menos 2 ancianos en cada iglesia. El número plural más pequeño es el 2. Entonces autoriza al menos 2 ancianos en cada iglesia. Y limita a una iglesia de tener solamente un anciano. Dios no permite, con este ejemplo, que se nombre solo un anciano. Y estos pasajes, es más, leamos, mire, habla en plural, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Este pasaje también limita, excluye ancianos o un anciano sobre muchas iglesias. No, cada iglesia debe tener mínimo 2 ancianos. Obviamente si reúnen los requisitos. Filipenses 1:1, Pablo escribió: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. No dice con el obispo y el diácono, habla en plural. Hechos 8. Los voy a colocar en contexto, hermanos, para no leer todos los pasajes. Felipe ha predicado el evangelio en Samaria. La gente ha creído, se ha bautizado. Uno de los que se bautizó fue Simón el Mago. Y obviamente cuando Simón se bautizó, lo que inferimos es que sus pecados fueron perdonados.
Y lo que inferimos también nosotros, recuerden que ya hemos estudiado lo de la inferencia necesaria, es que cuando Simón el mago se bautizó, no solamente le fueron perdonados sus pecados, sino que también fue salvo, porque el bautismo salva, el bautismo es para perdón de pecados. Pero después de haber hecho eso, de haberse bautizado, Simón pecó cuando les ofreció a los apóstoles dinero para que le dieran a ellos el poder del Espíritu Santo, de imponer las manos. Y mire lo que le dice en respuesta al apóstol Pedro. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Sí, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, Pedro no le dijo a Simón, te tienes que volver a bautizar para que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Este pasaje autoriza y limita la forma en que un cristiano que ha pecado retorna a Dios. ¿Cómo? No volviéndose a bautizar, sino por medio de arrepentirse y orarle a Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Simón no podía regresar a Dios por medio de volverse a bautizar. Simón podía volver a Dios arrepintiéndose de su maldad y orándole a Dios. Hechos 8. Puede que acabamos de ver, y les comentaba para colocarlos en contexto, que Felipe ha predicado en el Evangelio en Samaria, se han bautizado, han venido los apóstoles han impuesto las manos. Dice, verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este pasaje de Hechos 8, y leamos también en el capítulo 19, verso 6. Pablo en Éfeso ha bautizado ya varias personas y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El texto que acabamos de leer en Hechos 8 y este de Hechos 19 autorizan y limitan las personas que reciben una medida milagrosa del Espíritu Santo a los cristianos sobre quienes los apóstoles impusieron sus manos. ¿Cómo se recibía el Espíritu Santo en el primer siglo? Por la imposición de las manos de los apóstoles y los facultaba para que hablaran en lenguas y profetizaban. Pero hoy día uno no puede orar por el Espíritu Santo y recibirlo. ¿Por qué? Porque se recibiera por imposición de manos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Aquellos que niegan que las escrituras enseñan por medio del ejemplo. El peso de tratar con la enseñanza del ejemplo es algo en lo cual nosotros debemos prestarle bastante atención. Porque ya no podemos empezar correctamente con la suposición de que la audiencia acepta la proposición de que las escrituras enseñan por ejemplo. E inmediatamente atacar el problema de cuándo un ejemplo es obligatorio. Ahora tenemos nosotros el reto de restaurar el ejemplo a su lugar correcto en las mentes de las personas. Debemos demostrar que las escrituras enseñan por medio del ejemplo antes de que el que está siendo instruido
tenga alguna base para interesarse en cuanto a las reglas que juzgan los ejemplos. Si los ejemplos no son un medio de enseñanza, entonces esto no es de suficiente importancia para que nos interesemos. Pero las Escrituras declaran enseñar por medio del ejemplo. Algo que este servidor que les habla ha aprendido hace mucho tiempo es que mientras los hermanos no estén dispuestos a reconocer que Dios en su palabra enseña por medio del mandamiento directo, el ejemplo apostólico y la inferencia necesaria, será muy difícil que salgan de sus opiniones o de sus creencias de largo tiempo establecidas en su mente simplemente por tradición y no con una base bíblica. Hebreos 13:7. El escritor puso estas palabras: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los apóstoles, quienes fueron los proclamadores originales de la palabra de Dios a estos, a quienes la carta es escrita, son los únicos que se elevan a la altura de la descripción de aquellos cuya forma de vida debe ser recordada para que su fe, así exhibida en su conducta, pudiera ser imitada. Ahora notemos que fue claro, fue mandado de una manera clara, la parte final del versículo, fueron mandados de una manera clara a imitar su fe. La importancia de los ejemplos, la importante enseñanza de los ejemplos, el apóstol Pablo la indica en 2 de Tesalonicenses 3. En el versículo 7, Pablo escribió: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Luego, dentro del mismo contexto, escribió en el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo cita aquí el ejemplo que él colocó y requirió que ellos imitaran sus acciones. Ahora, en esta conexión, vamos a considerar varios pasajes. Tercera de Juan, versículo 11. Escribe el apóstol: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Nuevamente el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1 dice en el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hebreos 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Filipenses 4. En este pasaje, el apóstol también expone claramente la proposición de que las Escrituras enseñan por medio del ejemplo. Dice Pablo: lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, de lo que Pablo dice aquí en este verso 9, es claro que las cosas que los hermanos vieron en Pablo debían ser hechas también como las cosas oídas de él. Por eso dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Volviendo a 1 Corintios capítulo 10, dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos versículos declaran la fuerza de la enseñanza por medio del ejemplo. Este ejemplo nos está enseñando que no debemos codiciar cosas malas. Aquí tenemos un ejemplo a ser evitado. Las escrituras enseñan por medio del ejemplo. El ejemplo aprobado limita a que se haga lo que dice el ejemplo y en el momento indicado por el ejemplo. Nos limita. Entonces, hermanos, estas lecciones tienen un objetivo y un propósito básico. Y es que nosotros nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de tener bien claro en nuestras mentes esta forma de enseñanza, esta forma de Dios expresarnos su voluntad en el Nuevo Testamento. En las lecciones que vienen, vamos a entrar a considerar prácticas, actos, los 5 actos de adoración y muchas otras situaciones que se nos muestran en el Nuevo Testamento, las cuales nosotros las llevamos a cabo simple y llanamente porque tenemos un ejemplo.